contigo y tú no lo sabías, pero los hermanos que programaron han tenido a bien que se desarrollen otros subtemas. Y hoy vamos a mirar el tema, aunque pequeño, Dios está contigo. Repita conmigo, aunque pequeño, Dios está conmigo. Amén. Allí sentado les invito a abrir la Biblia en el libro de Oseas. Y tal vez esas páginas todavía están pegadas porque esos libros a veces no se leen. Pero despegue las páginas, está por allá entre los profetas menores. Oseas, el capítulo 11. Oseas, el capítulo 11. Y Oseas está antes de Joel, después de Daniel, antes de Joel y después de Daniel. Oseas, el capítulo 11. Cuando estén listos pueden decir amén. Y voy a leer del verso 1 al verso 3. Amén. Ok. Y cuando lleguemos al verso 3 vamos a leer todos a una sola voz. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Cuando leí este versículo, lo leí varias veces, estos 3 versículos, y no dejaba de aparecer en mi mente la palabra disciplina. Y creo que lo que el Señor aquí en estos 3 versículos da a entender es que Él intentó disciplinar a Israel. Ahora, la palabra disciplina en nuestros días desafortunadamente tiene una connotación negativa, porque el padre a veces confunde disciplina con un grito, confunde disciplina con un correazo o un golpe, pero la palabra y la aplicación de la disciplina no se basa en eso. Y como veremos más adelante, la disciplina es la transferencia de valores y principios. Así que vaya escribiendo, joven, para que cuando su padre tal vez levante un poco la voz o le diga algo, no lo tome a mal. Porque creo que si llegamos a entender, jóvenes, el por qué nuestros padres nos tratan de la forma en que nos tratan, entenderemos de que en realidad Dios no está buscando nuestro mal, sino nuestro bien. Y dice el verso 1, dice así Dios: cuando Israel era muchacho. ¿Okay? Cuando Israel era muchacho. Y el tiempo de uno ser muchacho, dice por allá el sabio escritor, que la necedad está ligada, está pegada a la mente del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. No hay muchacho que no sea necio. Y la necedad es precisamente la falta de experiencia, la falta de información, la falta de conocimiento. Cuando el padre le dice al joven, no hagas eso, seguro padre de que la siguiente expresión es, te lo dije. ¿Sí o no? Eso es lo que sigue después que uno dice no hagas eso. La segunda expresión es no te lo dije. Es una frase célebre de los padres. Y el padre lo informa. El padre le dice, mira, no vayas por allí, no hagas eso, espérate. Y el padre le está dando información importante al hijo, al joven. Y el joven verá qué hace con esa información. El joven verá si hace caso o no hace caso. El joven posiblemente opta por hacer caso, pero cuando hay curiosidad y la tentación es muy fuerte, pues el joven muchas veces opta por desobedecer a lo que su padre le acaba de informar. Pero ya ahora aprende no por información, sino por experiencia.
Y la experiencia muchas veces va a corroborar lo que el padre le dijo. El padre dijo, no lo hagas porque esto y esto te va a pasar. Y usted va a experimentar porque nunca lo has vivido. Usted va y lo experimenta y resulta de que tal como dijo papá o mamá, así sucedió. Ahora ya sabes y conoces, no por información, sino por experiencia. Porque posiblemente te causó dolor, tuviste pérdidas. Y lo que Dios dice es eso: cuando Israel era muchacho, cuando Israel no sabía, cuando Israel no entendía, aún así dice el Señor en la siguiente frase: yo lo amé. Verso 2: cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Yo tengo 3 niños pequeños, 4, casi 2 años y una recién nacida. Y el de 4 años, a veces uno los llama, Sebastián, mijo, venga, haga esto, papi, no te olvides de hacer lo otro. Y uno va notando de que a medida que más crecen, menos lo escuchan. ¿Sí o no? A medida que amén, ¿sí o no? Gracias, hermano, por la confirmación. A medida que crecen, menos lo escuchan. Y el Señor dice, cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Y llegué a la conclusión que la razón por la cual no escuchan es porque están distraídos. Porque de seguro que si me encierro en un cuarto sin televisor, sin video game, sin computador, sin SP2 o SP3 o lo que sea, si me encierro solo en un cuarto y le hablo, me va a escuchar. Pero lo que sucede es que no escuchan porque hay mucha distracción. Y a veces nosotros los padres tenemos la culpa de ello, porque nosotros mismos les proveemos las distracciones. Así de que no te enojes si él no te escucha, porque tú le has provisto una distracción. Entre más lo llamaba, más se alejaban. Ahora, miren las distracciones que, claro, Dios no le proveyó esas distracciones al pueblo, ellos se las buscaron. Dice, a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumeos. Distracciones. Y lo mejor que puede haber en la comunicación es eso: que haya falta de distracciones, que no haya distracciones en la comunicación. Porque la comunicación entre padre, hijo, hijo-padre es de suma importancia. ¿Cuántos han viajado en avión? Yo le invito a que intente un día de estos. Una vez varias veces lo he hecho y saco mis headphones, a veces cargo headphones y los pongo en el jack, ¿no? Donde entra el headphone, donde está el armrest. Y hay varios canales y siempre no me ha fallado, siempre lo encuentro. Y encuentro el canal donde los pilotos hablan con la torre control en el aeropuerto. Y claro, el lenguaje no lo entiendo, pero un día pensando en lo que estaban hablando, yo me dije, ¿qué tan importante es que no haya interferencia en la comunicación? ¿Y qué tan importante es que la comunicación sea lo más clara posible? Los pilotos no pueden andarle con mentiras a que está en la torre control, y el de torre control no puede andarle con doble sentido. Tiene que ser información clara, coordinadas claras, números claros, frases claras, para que el avión pueda tener un aterrizaje seguro. Amén. Y entre padre e hijo, la comunicación debe ser igual. Muchas veces, tal vez por la actitud arrogante del padre, el hijo se cohíbe de expresarle, porque ¿quién quiere hablarle a una persona que no escucha, a una persona que no tiene una mente abierta para escuchar lo que yo quiero decir? Debido a eso, el joven o miente o no comunica exactamente lo que siente. Muchas veces enmascaramos lo que estamos sintiendo y el niño dice, no papi, estoy bien. Y en realidad no está bien. Así de que es importante que abramos los canales de comunicación para que usted, padre, pueda ayudar a su hijo, para que él pueda expresarle hasta lo más vergonzoso que él esté viviendo o sintiendo.
hasta lo más impuro, porque ¿quién más lo va a ayudar? ¿Quién más lo va a escuchar? Allá afuera hay quien lo escuche, pero quién sabe si lo corrijan, quién sabe si lo informen bien. Y lo que sucedió aquí es que Israel se distrajo, y entre más Dios los llamaba, dice, ellos más se alejaban de mí. Y ahora el verso 3 dice, yo con todo eso, aunque no me escuchaban, aunque estaban lejos de mí, estaban distraídos, aunque quise comunicarme con ellos, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y ahora una expresión que causa sorpresa. Y no conoció que yo le cuidaba. Joven, la razón por la cual tu padre te habla, por la razón por la cual a veces se vuelven canzones o a veces irritan, es porque te están cuidando. No porque te quieran hacer la vida imposible, sino que te están cuidando. Tal vez no usen la mejor manera, pero es lo que saben hacer. Así que tómalo por el lado amable y escucha, porque ellos te están cuidando. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la disciplina. Dije al principio que la disciplina es la transferencia de valores y principios, no tanto los regaños, no tanto los gritos o el subirle volumen a la voz, no. Cuando usted está disciplinando, usted está transfiriendo información que el joven necesita. Y tú, joven, información que tu padre quiere transferirte para que seas un hombre y una mujer de bien. Preguntémonos, ¿cuál es el fin o the ultimate purpose? El propósito final de Dios con nosotros. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien que me ayuda? ¿Cuál es el propósito final de Dios con nuestras vidas? ¿Alguien? Nuestra salvación. ¿Qué más? Entremos en detalle. Nuestra santificación. ¿Qué más? Usarnos. Amén. ¿Qué más? Oh, esa está bien. Llegar a la estatura. Todas están bien, pero esa está bueno. Llegar a la estatura de Cristo. Yo quiero que contestemos esta respuesta en Romanos, capítulo 8, y ahora su Biblia, capítulo 8, el verso 29. Romanos 8, el verso 29. Leamos el 28 también. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos, diga conmigo, sabemos. Eso es algo que hay que saber. Y lo que debemos de saber es lo que dice a continuación. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas nos ayudan a bien? Toda, y todo significa todo, bueno y malo, positivo o negativo, triste o alegre, pobreza y riqueza, enfermedad, salud, todo ayuda a bien. ¿A quién? Aquí hay una condición: a los que aman a Dios. Y dice, esto es, o esto significa, a los que conforme a su propósito, habla de un fin, de un objetivo, son llamados. Amén. Usted compra un pasaje de avión, un itinerario, y en ese itinerario hay una hora, hay una fecha, y hay información que usted va a seguir al pie de la letra para usted poder llegar a su objetivo, ¿correcto? Es un programa, un pequeño programa. Ese programa comienza a afectar lo que usted haga desde el momento en que usted compra el tiquete hasta el momento en que usted viaje o haga el viaje. Usted ya ve que la fecha se está acercando y usted comienza a empacar maletas. Usted comienza a escoger, bueno, voy a llevar esto, voy a llevar lo otro, la maleta, va a ser esta maleta, y empaca todo. Usted comienza a tomar decisiones que giran en torno al programa, ¿correcto? Al objetivo, al viaje, al lugar de destino. Y todo lo que usted haga y le suceda durante ese tiempo va a ayudarlo a llegar al objetivo final. ¿Estamos? Todo lo que nos está diciendo es que Dios tiene un programa con nosotros. Dios tiene un programa con los que le aman
y con aquellos que fueron llamados con un propósito. Dicen amén. Mira al vecino y dile, Dios tiene un programa contigo. Ahora, verso 29 dice, lea conmigo el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y es una palabra compuesta, antes, destinó, pues habla de un lugar, un objetivo, de un fin. Y esta palabra predestinar es muy diferente a destinar. Yo puedo decirle a usted, hoy vas a ir a tal lugar, te estoy dando un destino. Pero predestinar habla de algo mucho más antes. Lo cual significa, y lo podemos tomar de esta manera, que antes de tú haber nacido, Dios ya te conocía. Antes de tú poner un pie en la tierra, antes de respirar, Dios tenía un programa contigo y conmigo. Y Pablo dice, y sabemos, y esto hay que saberlo, porque si vivimos creyendo esto y lo tenemos en nuestra mente, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, por muy negativa que sea, voy a saber y voy a reconocer que esto está dentro del programa de Dios. Que no importa lo que sea, todo me ayuda a bien. Ahora terminemos el verso 29. Dice que los predestinó. Tiene un programa, tienen un destino. ¿Y el destino cuál es? Termine conmigo en voz alta. Para que fuesen hechos, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es nuestro fin? Ser como Jesucristo. En resumidas cuentas, en conclusión, el programa de Dios con tu vida y con mi vida es que yo llegue a ser como Jesucristo. No el Jesucristo con barba y no estamos hablando de una imagen física, estamos hablando de su imagen espiritual. ¿Cómo es Jesucristo? Él es amor, misericordioso, Él es sabio, Él es paciente. Amén. Todas esas virtudes y atributos de Cristo, esa imagen que Él dejó en las Escrituras y esa imagen que nosotros vamos conociendo con el pasar del tiempo, porque recuerde, habla de ser hechos, un progreso o un proceso conformes o de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Ahora, verso 30. Y a los que predestinó, o a los que le dio este fin en su vida, ser como Jesucristo, a estos también, diga conmigo esas palabras, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificar es declarar inocentes de nuestros pecados. O sea, nos perdonó los pecados. Y a los que perdonó pecados, a estos también glorificó. Amén. Ahora, si usted nota, todos estos términos o palabras están en qué tiempo, presente, pasado, futuro. Llamó, justificó y glorificó. Tiempo pasado. Ahora, yo quiero que usted se mire su piel, mire sus dedos. Amén. Y usted me responda, ¿tú estás glorificado? ¿Ya tienes un cuerpo glorioso? ¿Ya eres como Cristo? ¿Cierto que no? Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que ya nos glorificó, tiempo pasado? De otra manera, ¿por qué no dijo mejor nos glorificaron? Piensen en eso. La razón por la cual Pablo lo ve de esta manera es porque para Dios ya el programa se cumplió. Para Dios ya llevamos la imagen de Cristo. Cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, no está viendo lo que éramos antes. No está viendo mis debilidades, está viendo a Cristo en mí. Me está viendo sentado en lugares celestiales, dice la palabra. Tú estás allí sentado, pero Dios te ve en un lugar mejor, en un lugar celestial. Ahora, devolvámonos al verso 28. Si el fin es llegar a ser como Cristo, y dice que todas las cosas me ayudan bien, entonces debo entender y tengo que
saber que cualquier cosa que me suceda dentro de Cristo, bueno o malo, me va a ayudar a ser como Él. Y yo le llamo a estos versículos la disciplina de Dios. Porque recuerden, ¿qué es la disciplina? Es la transferencia de principios y valores. Cuando un padre ve a su hijo y le dice: mijo, no hagas esto, mijo, es mejor que seas de esta manera, mijo, compórtate de esta forma, y el padre le está transfiriendo su imagen a su hijo. Por eso no es de sorprendernos de que ya cuando el niño esté grande, alguien le diga: ve, igualito al papá. ¡Santo! ¡Aleluya! O ve, igualita la mamá. ¡Amén, amén! ¿Cierto? ¡Amén, hermano! Y el padre a veces va a ver al hijo y dice: yo era igualito. Cuando yo era igualito. Porque el padre le acaba de transferir durante toda una vida, le acaba de transferir sus valores y sus principios. Con lo que el padre hace, con lo que el padre dice, cómo le informa, cómo él se comporta, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre sale pintado. Entonces, la disciplina se hace en cualquier momento. No solamente hablando, también haciendo. Y es la transferencia de principios y de valores. Entonces, si eso es así, aquí en la tierra y con el Padre terrenal, entonces, ¿cómo es este asunto con el Padre celestial? Vamos a ver. Abra conmigo en sus Biblias, o abra sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Porque Dios tuvo un hijo. Dios fue padre. Dios tuvo un hijo. Y a este hijo lo llamó su único hijo. Porque nosotros somos hijos adoptados. Pero el único hijo que Dios tuvo y tiene es Jesucristo. Él es el único hijo de Dios. Y Hebreos 5, el verso 8 en adelante, dice: y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Gata, ¿quién aprendió la obediencia? ¿Jesucristo tuvo que aprender obediencia? Claro. Él tenía que parecerse en todo a nosotros. Él no podía ser la excepción, él tenía que ser igualito a nosotros en nuestra humanidad, él tenía que ser igual a nosotros. Él fue bebé, él fue una criatura en el vientre de su madre, fue un bebé, fue un niño, un adolescente, un joven y un adulto. Dice la palabra que él fue tentado en todo. La única diferencia es que él no pecó, pero él fue tentado como tú y como yo. De seguro fue tentado con cosas del mundo, fue tentado con el aspecto sexual, fue tentado con cosas físicas, con lo que veían sus ojos, lo que oían sus oídos. Él fue tentado en todo, como tú y como yo. Y por eso dice: aprendió la obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, esté muy bien, no dice que nació perfecto. Jesucristo fue perfeccionado. El mismo proceso que él tuvo lo tenemos nosotros. Nosotros estamos siendo ahora mira al vecino, perfeccionados, dígale. Siendo perfeccionados. Ahora, la salvación. Por eso yo quiero, joven, que usted piense en ser obediente. Amén. Piensa en ser obediente. Y le voy a decir por qué. Porque si tú no puedes obedecer a tu Padre que está en la tierra y al cual tú puedes ver, mucho menos podrás obedecer al que está en el cielo, al cual no puedes ver. ¿Cómo vas a obedecer lo que no puedes ver? Una de las razones por la cual pienso yo que a Dios le agradó a este joven David fue porque todo lo que decía el papá Isaí, le decía a David, David lo hacía al pie de la letra. Era un joven obediente. El padre dijo: ve allá a tus hermanos, llévales pan y queso. Y él con la carreta y se fue para allá. Y todo lo que su padre le hacía, David honraba a su padre y lo hacía. Yo creo que Dios dijo: wow, si él es así con el Padre que está en la tierra,
también será así con el Padre que tiene en el cielo. Y una razón que más pesa por la cual debemos ser obedientes es por lo que dice el verso 9 al final. Dice que Cristo, siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para quienes, para los que le obedecen. Amén. Y una forma de obedecer a Dios es obedeciendo al Padre, porque el Padre es la representación de Dios en tu casa. Es una autoridad delegada por Dios. Eso es el Padre y la Madre. Son representantes de Dios en la casa ante ti. Y cuando yo obedezco a mi Padre, estoy obedeciendo a Dios. Y la salvación es para todos los que obedecen. ¿Quieres ser salvo? Obedece. Verso 10. Y esto habla de Cristo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 12. De Hebreos, verso 1. Capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, Abraham, David, Sansón, etc. Esos son los testigos. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre es self-centered. El pecado es en el yo. El pecado es simplemente hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Y eso se traduce en desobediencia y en rebeldía. El Padre te dice algo y tú dices: no lo voy a hacer y hago lo que yo quiero. Es desobediencia. Y nos dice: porque tenemos una nube de testigos. Y recordemos que estos testigos obedecieron a Dios. Y como tenemos una nube alrededor nuestro de testigos, dice: despojémonos de todo aquello que nos hace desobedecer a Dios. El peso y el pecado. Ahora, hay cosas, joven, hay cosas en la vida que no son pecado. ¿Ok? No son pecado. Pero sí se convierten en un peso. En un peso. Dios no nos juzga por ver televisión todo el día. Yo quiero que preste atención para que no malinterprete lo que voy a decir. Dios no te va a juzgar por ir al cine. Dios no te va a juzgar por fumar un cigarrillo o hacer cosas que no convienen. Él no te va a juzgar por eso. Él te va a juzgar por otra cosa. Y le voy a explicar. A medida que nos ponemos más viejos y vamos creciendo, vamos a descubrir que en la vida hay cosas malas, muy malas. ¿No es así? Pero que también hay cosas buenas. Pero no solamente cosas buenas, sino que hay cosas mejores también. Usted cuando pasa por un fast food restaurant, usted ve que hay el dollar menu, todo lo que vale $1, y es pequeño y no es de buena calidad. Y eso es bueno porque es comida. Pero al lado es de cosas mejores. No, el Big Mac y el combo y el Double Whopper y todo eso. Y luego hay tal vez algo más grande, el Triple Whopper y con 3 carnes y etcétera, ciertos niveles. Así que en la vida hay opciones. Ahora, hay jóvenes que dicen, y para ellos ir al cine no es malo. Está bien, no hay problema. Dios no te va a juzgar por ir al cine. Pero si tú sabías que había algo mejor que ir al cine, por eso Dios te va a juzgar. No por ir al cine, sino por no haber hecho lo que era mejor o excelente. Amén. Ya no estamos en el Antiguo Testamento donde Dios juzgaba a la gente por lo que no hacía, por lo que hacía. Ahora Dios te juzga por lo que no hiciste. Y por eso en el Nuevo Testamento se dice: al que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, eso le es pecado. No está diciendo que hacer lo malo es pecado, está diciendo que no hacer lo bueno, la otra opción, eso te es pecado. Hay cosas malas, buenas, mejores,
y excelentes. Así que tienes opciones en la vida. Tienes opciones para escoger. Y siempre vas a encontrar al lado de lo malo, lo bueno. Y al lado de lo bueno, cosas mejores. Y al lado de lo mejor, cosas que son excelentes. Entonces no escojas lo menor, no escojas lo peor, escoge lo excelente, lo bueno. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerda, ¿cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser como Jesucristo. Ahora, ¿ir al cine me va a ayudar a ser como Jesús? No. ¿Jugar video games todo el día me va a ayudar a ser como Jesús? Claro que no. Escoge algo que te ayude a ser como Jesús. Búscate un video game de Sansón. O ¡Santo! ¡Aleluya! no sé yo, de Abraham, algo que sea bíblico, pero que te ayude, que a la misma vez te diviertas. Amen. Hay opciones, hay alternativas en la vida. No, en vez de estar jugando Mortal Kombat, juega David y Goliat, que también hay pelea aquí, hay sangre. ¡Córtale la cabeza! ¡Aleluya! Amén. Amen. Hay opciones, hay opciones. Hebreos 12, el verso 3 dice, Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel, Jesucristo el Hijo, el que aprendió la obediencia y fue perfeccionado, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ese es y a medida, ese es lo que nos va a llevar a la perfección, combatir contra el pecado, no caer en el pecado, combatir contra el pecado, porque el pecado es rebeldía y desobediencia. Verso 5. Y habéis ya olvidado el ánimo o la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? Dígalo duro, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, ¿cómo podemos empatar lo que acabamos de leer de Jesús? Aprendió la obediencia, fue perfeccionado por medio de padecimientos, sufrió contradicción de pecadores, de personas, lo contradijeron, lo abofetearon, lo mataron. Para mí, hermanos, de que lo que Cristo estaba viviendo y todo lo que vivió durante toda su vida fue la disciplina de Dios. La disciplina también es otra palabra para entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Diga, disciplina es entrenamiento. Porque si Él llegó a ser perfecto, entonces cuando uno habla de un proceso, habla de un entrenamiento. Dios estaba entrenando a Jesucristo para que Él llegara a ser perfecto. Lo entrenó para que llegara a ser obediente. Por eso, Padre, ¿qué clase de entrenamiento le estás dando a tu hijo? Por allá la Biblia dice en inglés, train up a child. En español dice, instruye al niño. Me gusta más la otra palabra, entrena al niño. Porque cuando tú le enseñas a tu hijo, adolescente, pequeño, joven, tú lo estás entrenando. Padre, yo quiero que usted mire qué decisiones, qué comportamiento, qué cosas usted le da a su hijo. Lo que le estés dando o no le estés dando es el entrenamiento que le estás dando para que él llegue a ser lo que tú estás preparando para hacer. Amén. ¿Para qué lo estás entrenando? Entonces, disciplina igual a entrenamiento. Entonces dice, en el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina o entrena, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el entrenamiento, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos
bastardos. Y el bastardo significa hijo no legítimo, un hijo ilegítimo, no es hijo mío. Amén. No es hijo mío. Lo cual significa que no lleva mi información genética, no es de mi sangre, no nació, no lo engendré yo, no es mi hijo. Bastardo, no es mi hijo. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y debemos de llevar su información genética también. Amén. Lo cual significa de que en algo tenemos que parecernos a Dios. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la santidad es precisamente la formación, o la santificación es la formación que Dios nos da para que en todo nos parezcamos a Él. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 de Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque llega el momento, sí o no padres, que ya tienen hijos grandes, llega el momento, llega el hijo a la edad donde ya como que la autoridad cambia, ya no es diferente, ya no puedo decir lo que tiene que hacer porque ya está grandecito. Ya como el tiempo del entrenamiento ya se terminó. Eso pensamos. Pero cuando tú terminas tu entrenamiento y tu disciplina, no quiere decir que ahora tú, joven, porque estás grandecito, ya no tienes quien te discipline. Cuando ellos terminan su trabajo, Dios continúa la disciplina. Y por eso nos da pastores, por eso nos da líderes, para que estemos siempre bajo autoridad. Y siempre haya alguien que nos corrija, porque nadie se las sabe todas. Nadie conoce el mañana, lo cual significa que necesitamos ayuda todos los días. Necesitamos alguien que nos corrija, alguien que nos ayude, alguien que nos aconseje. Entonces dice, teníamos a nuestros padres en la tierra que nos disciplinaban por un tiempo, pero mejor también obedezcamos a Dios, el cual nos disciplina para que vivamos. Verso 10. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces la disciplina de ellos no es la mejor, pero no obstante es disciplina. Pero hablando de Dios Padre, o Dios como Padre, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Escuche esto. ¿Para qué nos disciplinan? Para que participemos de su santidad. Lo cual significa que desde el día en que tú te decidiste seguir a Cristo hasta el día de hoy, todas las cosas que te suceden son el entrenamiento de Dios para llevarme a ser como Jesucristo y así participar de su naturaleza, participar de su santidad. Por eso el apóstol también dice en Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos acusará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, y la lista puede seguir de tantas cosas que nos llegan a la vida. Falta de trabajo, falta de salud muchas veces, pecados aquí, debilidades allá. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y se dice, os digo Dios, cuando Israel era un muchacho, cuando no tenía mucho conocimiento, cuando apenas estaba aprendiendo a vivir, yo lo amé, siendo un muchacho rebelde, siendo un muchacho terco, aún así yo lo amé. Y por aquí se dice, todo lo que nos pase, suceda lo que suceda, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es más, joven, yo te voy a decir una cosa en esta hora, ni siquiera tus pecados te podrán separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que Él te perdona ese pecado y no te queda otra cosa sino serle fiel a Dios de tanto amor que Él te da. Dios toma tus errores y los usa
como una herramienta para tu beneficio. Porque cuando Él dice todas las cosas te ayudan a bien, Él se refiere a todo. Aún lo malo, aún lo vergonzoso, aún lo que no deseas, aún lo que no quieres hacer. Terminas haciéndolo de todos modos, pero Dios lo usa como una herramienta para perfeccionarte, para levantarte. Las cosas y los planes que tu enemigo Satanás, las trampas que Él te pone, dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Dios toma los planes del enemigo y los usa para tu crecimiento. Pero nada te podrá separar del amor de Dios. Israel tiene como 5,000 años de existencia desde que Dios llamó a Abraham. Y Dios, a pesar que Israel ha sido tan desobediente, a pesar que Israel ha sufrido tanto, y aún así Dios les mandó al Mesías y ellos aún así lo siguen rechazando, pero Dios aún así los sigue amando. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, distraídos con las cosas de este mundo. Pero con todo eso les enseñaba, tomándole de los brazos. Y hoy has conocido que todo lo que te ha pasado es simplemente Dios entrenándote, dándote disciplina, porque dijo, no me conoció que yo le cuidaba. Todo lo que estás viviendo es Dios cuidándote. Entonces el apóstol termina diciendo, como está escrito, antes, venga lo que venga, espada, persecución, hambre, nudez, papeles, no papeles, lo que sea, trabajo, no trabajo, dinero, no dinero, salud, enfermedad, lo que sea, dice Pablo, antes, en todas esas cosas, en lo que tú estás viviendo, sea malo o bueno, en todas esas cosas, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira el versículo y dile, ahora estoy seguro, míralo, ahora estoy seguro, díselo, ahora estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni Satanás, ni demonios, ni pecados, nada, ni lo alto, ni lo profundo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Estás seguro que lo que estás viviendo Dios lo va a convertir para tu beneficio? ¿Estás seguro que tu propio pecado Dios lo va a usar para que aprendas una lección y seas mejor hoy? Si estás seguro, ponte de pie en esta hora. Aunque pequeño, aunque insignificante ahora, aunque inmaduro porque no tengo mucha edad, aunque muchacho, pero Dios está contigo como poderoso gigante. Lo que me persigue no prosperará. Habrá un joven o habrá un padre que ha escuchado la voz de Dios. Le pido que pase el altar. O más bien, ¿por qué no tomas la mano de tu hijo que tanto has estado cuidando? Y si necesitas pedirle perdón por algo, pídele perdón a tu hijo. No te dé orgullo humillarte ante tu hijo. O padre o hijo, si necesitas tomar la mano de tu padre y decirle, Padre, ahora entiendo por qué me regañas. Ahora entiendo por qué me cohibes de tantas cosas. Ahora entiendo que lo que quieres es mi bien, mi beneficio, no mi mal. Te doy gracias, papá. Te doy gracias, mamá, por evitarme ir a la fiesta, por evitarme tener estas amistades, porque sé que me estás cuidando, Padre. ¿Dónde están los padres de estos muchachos? Venga con su hijo a la altar de Dios. Vengan con sus hijos. Vengan con sus hijos. Hijo, honra a tu padre porque al hacerlo honras a Dios. El hijo que no honra a papá y a mamá se está metiendo en un gran problema porque está faltando el respeto a Dios. No le faltes el respeto a tu padre, porque estás afrontando al mismo Dios. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Él quiere que tú seas como Cristo. Él quiere llevarte a la perfección. Entrena bien a tu hijo, Padre. Entrénalo bien.
Señor, porque tú lo haces por amor y con amor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, porque tienes un destino para nosotros. Tienes un propósito final y es ser como Jesús. Ahora entiendo por qué me trajiste a este lugar. Ahora entiendo por qué estoy en este país. Ahora entiendo por qué vivo lo que estoy viviendo. Porque necesito ser como Jesús. Necesito ser como el Señor. Necesito ser obediente a Dios. Necesito ser perfeccionado. Puesto los ojos en Jesús. Pon los ojos en Él. Pon los ojos en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: yo quiero ser más como tú. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Allí arrodillado, pídele perdón a Dios.